Venga, seguimos con el temario de peones del Ayuntamiento de Sevilla. Vamos por la letra B, herramientas. Para empezar, y como punto de arranque, debemos de insistir en el especial cuidado que debemos tener con nuestras herramientas. Su estado es uno de los factores que van a determinar la calidad de nuestro trabajo. Mantenerla limpia y en buenas condiciones nos garantizará un trabajo más seguro y eficaz. Sobre este punto se aconseja mantenerla lejos de la humedad para que no se oxide o protegerla convenientemente. Engrasar las partes que tengan rosca. Si es una herramienta eléctrica, mantener siempre en buen estado el cable y el enchufe. Si tuviera filo agudo o cortante, aislarlo con una funda o protegerlo con un trapo. Después de trabajar o cuando vayamos a hacer un descanso prolongado, no dejarla tirada ni en sitios donde pueda constituir un riesgo para otros. Si es una herramienta pequeña, no introducirla en bolsillos poco profundos o sujeta de cualquier manera en el cinturón. Piensa que no estás solo y se te puede caer lesionando a un compañero. Trátala siempre como si fuera tuya y ten presente que un albañil, por muy bueno y habilidoso que sea, con una mala herramienta no podrá hacer un buen trabajo. Herramientas para el movimiento de tierras. Pala. Está constituida por una chapa fuerte de hierro plana o ligeramente curvada, que puede terminar en borde recto, carbonera, o ligeramente apuntado, de corazón, permitiendo una más fácil penetración en las tierras compactas por su forma de cuña. Sirve para remover cargas, transportar o arrojar tierras, áridos, conglomerantes, escombros, etc. Pico. Herramienta formada por una barra de hierro acerado de forma curva y terminado en punta en uno de sus extremos, siendo el otro en forma de azuela, con un ojo en su parte central que permite enastar el mango de madera, siendo usado para cavar, remover tierras duras y despastar la piedra. Pisón. Esta es ya una pieza pesada destinada a apretar o apisonar terrenos o materiales mediante golpes verticales y continuos. Pistolete o palanqueta. Herramienta que sirve para hacer agujeros profundos en suelo. Útiles y herramientas para la preparación de morteros y hormigones. Artesa. Cajón rectangular, por lo común de madera o de goma, que por sus 4 lados va angostado hacia el fondo, utilizado para el amasado de pequeñas cantidades de pastas o morteros. Hormigonera. Sirve para la confección de morteros y hormigones. Resulta de gran utilidad en la construcción de pavimentos y cimientos. Dispone de ruedas para su transporte. Raedera o ros. Herramienta utilizada para la confección de morteros, hormigón, amontonado de arenas, etc. Tamiz. Trama metálica con unos espacios de un tamaño determinado a través de los cuales pasan las partículas menores que ellos, quedando retenidas las de mayor tamaño, destinada fundamentalmente a la criba de áridos mediante un movimiento de vaivén por sacudidas o vibraciones. Zaranda, cedazo, criba, etc. Útiles para el transporte. Carretilla. Carro pequeño de mano, generalmente de una sola rueda y 2 pies sobre los que descansa. En las obras es utilizado en el traslado de tierras, arenas y otros materiales. Carretilla basculante. La caja de esta carretilla puede levantarse hacia adelante para su descarga. Posee una capacidad de carga superior que la anterior
y la posición de las dos ruedas neumáticas hace que gravite sobre ellas, por lo que la fatiga del operario es mínima. Se diseñan teniendo en cuenta que sean de fácil acceso a través de marcos de puertas. Se usan principalmente para el acarreo de hormigón, por lo que dispone de anillas en la parte superior de su caja para poder ser sujetadas por la grúa. Cubos, generalmente fabricados de goma, destinados al transporte de aguas y otros materiales. Espuertas, fabricados también de goma, sirven para el transporte de los más diversos materiales, cemento, arena, cascotes de derribo, etc. Capazo, de mayor tamaño que la espuerta y de forma más redondeada, utilizada para la misma finalidad. Útiles para la elevación de materiales. Aparejos, polipastos o maquinillos. Son aparatos para elevación consistentes en una cadena o cable que se arrolla o desarrolla sobre un tambor. Palanca. Es una barra de hierro con un extremo en forma de cuña que convenientemente apoyada permite levantar o mover pesos. Polea. Es una rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de su eje, por lo cual pasa una cuerda y sirve para elevar pesos. Torno. Consiste en un cilindro de madera con ejes de hierro en sus extremos en los que actúan dos manivelas que pasan por las horquillas en que terminan los soportes del torno. Alrededor del cilindro va arrollada la cuerda. Tráctil. Es un aparato de tracción y elevación que actúa mediante anclaje gracias a un cable y un sistema de palancas. Sirve para levantar grandes pesos o tensar elementos. Herramientas para paredes y suelos. Alcotana. Herramienta con una boca en forma de azulea y por el otro en forma de hacha, y que tiene en medio un anillo en el que entra y se asegura un mango de madera. Existen en el mercado algunas con boca de piquetas en vez de corte. Amoladora o rotaflex. Máquina que se emplea frecuentemente en la obra, que sirve para cortar y repasar piezas. Según el disco que se le añada, puede cortar ladrillos, cerámica, hierro, hormigón, etc. Brocha. Es un utensilio para que los albañiles brocha es un utensilio que los albañiles la usan para humedecer las paredes. Cortador de cerámica. Herramienta provista de punzones o rodeles intercambiables adaptables a un mango que se desplaza a través de unas guías longitudinales. Sirven para cortar todo tipo de azulejos y pavimentos cerámicos. Esparabel. Tabla de madera con un mango que sirve para tener una porción de la mezcla que se ha de gastar con la llana o paleta. Fratás. Llana de plástico o de madera. Su misión es igualar el guarnecido que anteriormente se ha efectuado. Se aplica frotando de forma circular en lugares donde los enlucidos ofrecen irregularidades o salientes. Su empleo es muy adecuado en enlucidos de mortero. Llana. Herramienta compuesta de una plancha de acero o plástico y un asa de madera o plástico. Se emplea para extender y aplanar morteros y yesos en paredes y techos. Llana dentada. Es parecida a la llana, pero con la chapa dentada en uno o dos de sus lados. Se utiliza especialmente para ensolados y extender cemento, cola y pegamentos. Llaguero. Es una herramienta de hoja metálica y mango de madera
que se utiliza para dar forma y rehundir el mortero de agarre entre los ladrillos. Mazo de goma, utilizado por los soldadores para asentar todos los pavimentos. Paleta, palustre o palaustre. Es una herramienta metálica de base plana y mango de madera. Los tamaños y ángulos varían en las distintas regiones. Se puede admitir que es la herramienta más utilizada por el albañil, ya que su uso se extiende desde partir ladrillos golpeándolos con el canto o filo de la chapa, agarrar, extender y recoger el mortero, y la de ayudar al asiento del ladrillo mediante unos golpes. La mezcla de materiales, el manejo de conglomerantes, ejecución de paredes, tabiques, muros, etc. Existen diferentes tipos de paletas: catalana, Madrid, Norte, Sevilla, etc. Paleta aliada. Herramienta propia del soldador o alicatador. Gracias a uno de sus lados dentados, se utiliza para esparcir el mortero o cemento cola. Paleta soldador. Herramienta cuadrada o redonda. Ambas vienen con un mango más vertical que las demás paletas. Paleta yesaire. Utilizada por los yeseros para la aplicación de yesos. Paletín, lengüetilla o palustrillo. Herramienta de características análogas a la paleta o palaustre, pero de medidas más reducidas. Su parte metálica forma un triángulo. De uso análogo a la paleta, preferentemente en accesos más reducidos, se emplea también en la formación de ángulos y aristas en paramentos verticales, y siempre que se necesiten pequeñas cantidades de conglomerantes, como por ejemplo en la colocación de azulejos. Talocha es un fratras grande teniendo las mismas prestaciones que él. Es una herramienta típica del yesero. Herramientas de percusión, demolición y labrado de piedra. Cincel. Herramienta de metal con boca acerada, templada, recta y afilada en doble bisel. Se utiliza golpeando su cabeza metálica con la maceta para labrar piedras, ya sean naturales o artificiales. Maceta de albañil o machota. Herramienta que se fabrica en acero fundido y los extremos de su cabeza son iguales, con el mango más corto que el del martillo. Se usa en unión de los cinceles como percutor y para desbatar materiales pétreos. Se usa en unión de los cinceles como percutor y para desbatar materiales pétreos. Maza o mazo. Es una herramienta grande y gruesa, con cabeza de acero y mango de madera largo. Se utiliza para clavar estacas, golpear punteros, derribar muros, etc. Martillo albañil. Herramienta provista de mango y dos bocas, una a modo de martillo y la otra a modo de hacha. Puntero. Instrumento de acero de boca puntiaguda y cabeza plana para facilitar el golpe de la maza o maceta, utilizado para trabajar sobre materiales duros. Útiles y herramientas de medición, replanteo y precisión. Camilla. Se emplean para replantear los anchos de zanjas. Constan de una pieza rectangular de madera o una simple tabla de mayor longitud que el ancho de la zanja, colocada de canto y sujeta por estacas que se clavan en el terreno. Cinta métrica. Es el útil indicado para las mediciones de longitudes relativamente grandes, como pueden ser las de paredes o terrenos. La cinta lleva en su extremo saliente un anillo o pequeña argolla por la que se fija al tomar las medidas.
Hay modelos en los que el origen o cero está señalado en la cinta inmediatamente después de la argolla. En otros, en cambio, el origen es el borde del anillo. Escuadras. A semejanza de las usadas en dibujo, las escuadras pueden ser de madera o metálicas. Se usan en replanteos de albañilería, generalmente para la obtención inmediata del ángulo recto, también para la construcción de tabiques. Flexómetro. Para la medición de pequeñas longitudes, como espesores de paredes, alturas de zócalos, salientes, etc., existe una diversidad de modelos. Son unas cintas de acero enrolladas en el interior de una caja. En su origen llevan remachada una pequeña pieza angular para facilitar su correcto posicionamiento en la medición. Nivel de aire o burbuja. Está constituido por una regla de madera o metal con un tubo de cristal en su parte central, fiola, casi lleno de alcohol. Lleva una burbuja de aire que señala la posición horizontal cuando la burbuja queda totalmente centrada entre dos señales que presenta el tubo de cristal. Se usa generalmente en la construcción de planos horizontales. Esta herramienta sirve de control en la ejecución de suelos y peldaños de escaleras. Nivel de vasos comunicantes. Para conseguir un plano de nivelación general, se utiliza el nivel de agua o vasos comunicantes, que consiste en un tubo de plástico transparente con agua en su interior y cerrado por sus extremos. Plomada. Es una pesa de plomo suspendida de un hilo, la cual por gravedad señala la vertical. La plomada es de gran uso en albañilería para el trazado de verticales de maestras, paredes y tabiques. También para comprobar la verticalidad de paredes en ejecución, el aplome de pilares, etc. Reglas, miras o maestras. Son piezas de madera o hierro, por lo general rectas y de caras y cantos planos, de sección cuadrada las reglas y rectangular los reglones. Estas suelen ser de menor magnitud. Sus aplicaciones son muchas, desde el trazado de líneas rectas hasta la de marcar la línea que ha de seguir una pared, tanto en vertical como horizontal. Tiralíneas o plomada trazadora, herramienta compuesta de un cordel que se recoge en un recipiente en el cual se introduce un polvo colorante, azulete o añil. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!